cuando ves un partido analizando un poco los jugadores para hacer scouting y tal, un poco en qué cosas te basas. Imagino que depende un poco de la posición y demás, pero así en rasgos generales, ¿en qué aspectos un poco te basas del jugador? Bueno, al final lo que suele hacer todo el mundo del fútbol cuando analiza a un jugador es mirar al futbolista a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, ¿no? Son los tres aspectos que más puedes valorar. Luego, como muy bien has dicho, depende mucho de la posición del jugador, pues tienes como un baremo, ¿no? Y le das más importancia a una capacidad técnica o física que a otra. Pero a mí me gusta mucho, mucho valorar la parte actitudinal, ¿no? La parte de cómo el jugador se comporta, Ujú. cuando sale una acción buena, cuando sale una acción mala, cuando es suplente, cuando es titular, cuando lo cambian, cuando mete un gol, cuando falla. Yo creo que esa información que puedes sacar de ahí te puede ayudar mucho a minimizar el riesgo de error, ¿no? Que cualquier jugador cuando fichas tiene un riesgo de error, pero cuando ves un jugador que mentalmente parece fuerte, que es competitivo pero tiene una parte racional importante, cuando es un jugador que toma decisiones correctas, pues bueno, eso te permite entender que dentro de tu forma de jugar o dentro del estilo de juego del país para el que trabajas, el jugador tiene capacidad de poderse adaptar. Ujú. Si no tiene esa serie de características que a mí personalmente me gusta mucho fijarme, pues es un poco más complicado, ¿no? Tienes que ser un jugador que diga, mira, mi equipo juega igual que este que estoy viendo, la liga que estoy viendo es igual que donde va a ir a jugar y se puede adaptar. Es difícil, porque la MLS pues tiene un estilo de juego muy peculiar, que es muy distinto a España, muy, muy distinto a España, y entonces tienes que tener esa capacidad, ¿no? Normalmente un jugador de primera división, segunda división técnicamente es bueno, tiene un buen nivel. Hay unos que son muy buenos y otros que son buenos. Sí. Y tácticamente creo que en España tenemos la suerte de que tenemos entrenadores muy buenos y que trabajan muy bien. Y físicamente pues igual, ¿no? Entonces yo creo que se trata un poco más de ver cómo encaja ese futbolista dentro de lo que tú estás buscando y luego si crees que el jugador tiene la capacidad de poderse adaptar en un entorno completamente distinto. Sí, además es que esa es la parte que va un poco más allá de la estadística, ¿no? O de lo que te puedan sacar incluso algunas herramientas con las que contéis. Sí, sí, porque al final las estadísticas son eso. Es verdad que te puede servir mucho, pues, por ejemplo, para valorar la velocidad. En Estados Unidos se le da muchísima importancia a estos valores, ¿no? ¿Qué velocidad tiene? eh, Capacidad de aceleración, capacidad de repetir esfuerzos, pero esos son datos objetivos y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Hay jugadores que son muy rápidos pero siempre llegan tarde y hay jugadores muy lentos que siempre llegan a tiempo. Y esa diferencia es donde tienes que darte tu cuenta del futbolista, ¿no? Tienes que fijarte y decir, bueno, este central no es el más rápido, no es el más fuerte, pero es que siempre está, siempre llega, siempre anticipa, siempre intuye. Y eso no lo mide la estadística, ¿no? Entonces yo creo que es importante, bueno, que vayamos acompañados de los números, pero que el ojo humano creo que siempre te va a dar ese plus que los números no te van a dar. Ujú. Y a nivel herramientas tecnológicas, ¿utilizáis algún tipo de herramienta para hacer seguimiento? He visto que hay alguna solución también que está empezando a meter inteligencia artificial como un poco para predecir carreras y demás. Cuéntame un poco por ese lado. Sí, mira, nosotros básicamente en el caso de Inter desarrolló un sistema propio para almacenar la información. Ujú. Entonces nosotros siempre tenemos un software que es muy conocido a nivel mundial en el mundo del fútbol que te permite ver cualquier partido de cualquier parte del mundo y Joder. prácticamente no te diré que a las 2 horas, pero al rato de acabar el partido lo tienes subido. Y no solamente eso, sino que me permite entrar en un futbolista y ver las acciones aéreas de ese futbolista de los últimos 10 partidos, ¿no? Entonces, a nivel tecnológico ha avanzado todo de forma increíble, increíble.
y es una herramienta que utilizan prácticamente todos los clubes, ¿no? Y luego es verdad que para guardar la información lo puedes guardar en ese mismo software, pero los clubes cada vez son un poquito más eh, cuidadosos en esa información y prefieren tener algo propio y que solamente tú puedas acceder a esa información y que no esté en una nube, que bueno, en teoría es confidencial, pero es como que tienes que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Pero sí, utilizamos páginas que son gratuitas, por ejemplo, Transfermarkt, que es una página muy valorada en el mundo del fútbol, pues te da toda la información del futbolista a nivel de datos, de dónde ha jugado, lesiones, goles, asistencia, absolutamente todo, valor de mercado, que es un tema muy importante, finalización de contrato, quién lo lleva, quién lo representa. Y luego hay páginas que son más propias del club, que son las que te dan estas estadísticas, ¿no? Que a veces los ojeadores no las tenemos y no las queremos tener. Es decir, yo a lo mejor voy a ver un jugador y lo veo en el campo y digo, "Joder, me parece rapidísimo, ¿no?". Y cuando lo hablas con el Chief Scout, te dice, pues Ángel, está entre los 5 más lentos de... "Ah, pues, aquí ya está muy rápido, mira esa acción, ¿no? Pero no quiero ir condicionado con lo que me puedan dar los números. Es decir, me Claro, gusta ir a un partido y virgen en ese sentido y apuntar lo que veo, no lo que ya me han dicho que ese jugador puede tener o dejar de tener, pero acompaña. Entonces, hay mucha página gratuita, hay muchos softwares de pago que te dan absolutamente todo, y luego está la parte nuestra, que es la de introducir los informes, que es la que queda para el club. es que la parte de las estadísticas me parece también interesante y de los datos porque en el fútbol lo desconozco y ahora me dirás si es así, pero en el baloncesto desde luego se ha visto un claro impacto desde que ha entrado más la analítica en el propio deporte, al menos en la NBA, ¿no? El tiro como de dos un poco más largo ha desaparecido y ahora todo el mundo tira triples y dentro de la zona. En el fútbol, ¿crees que ha pasado algo así en los últimos años o cómo ha afectado todo este avance tecnológico? No, ha avanzado mucho. Los entrenadores, por ejemplo, cuando analizan un equipo contrario, también te sacan todo, ¿no? Y saben, por ejemplo, por qué zona te atacan más, o por qué zona sufren más, o Ujú. la pelota parada, ¿no? O sea, hay un corner, porcentajes, que tanto por ciento va a ti del palo, que tanto por ciento va al segundo, los penaltis, o sea, lo tienes absolutamente todo de los jugadores y el punto exacto donde lo va a lanzar. A nivel de lesiones, piensa que a nivel de lesiones, de calcular el riesgo de lesión, hoy en día los Claro, servicios médicos y preparación física te marcan el, el, el porcentaje de riesgo de lesión del jugador. Es decir, hay clubes, hay equipos que la alineación te la hace en Excel, entre comillas, ¿no? Porque está en rojo, este no juega, este no puede jugar, ¿no? Puede jugar 60 minutos, 70. Entonces ha entrado mucho. Yo creo que el gran problema del problema, lo podemos llamar de otra manera quizás, ¿no? Pero la gran diferencia del fútbol con otros deportes es que el futbolista es un poco perezoso. El futbolista dentro de los deportistas no es como el de básquet o no es como el de ciclismo o el de fútbol americano. Es como que, bueno, dame la información justa y tampoco me marees mucho, ¿no? ujú, Y las charlas, el otro día vi a Morfeo, por ejemplo, del Mallorca, lateral derecho, y que yo lo decía, rezo porque las charlas del Mister los días son cortos, porque me aburro, ¿no? Y es lo exagerado, pero es verdad, o sea, al jugador no le gusta tanta información, pero los entrenadores sí, los entrenadores ya no vale solamente con la parte subjetiva, que tú me digas, mira, cuidado porque te entran por ahí o te entran por ahí, no, ahora va todo con datos, futbolistas que te dicen el porcentaje de éxito del regate y hacia dónde te suele regatear, hacia dónde suele salir, las zonas de remates dentro del área del equipo contrario, dónde te suelen rematar. ujú. Bueno, eso ha subido de una forma increíble, pero es verdad que los futbolistas, yo todavía les encuentro un poco reacios a que les cargues de información. Entonces, la información es oro, pero creo que es muy importante que el entrenador haga una muy buena selección de esta información para transmitírsela al jugador, ¿no? No bombardearle con números, con cifras, con estadísticas, porque el futbolista ahí se te apaga. En general hablo. Qué curioso, la verdad, me parece muy Sí. curioso. Bueno, piensa que en el tema de deporte,
Yo, por ejemplo, no escucho a jugadores de básquet quejarse por el calendario. No, bueno, no, 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 no. Muy poco. Alguno habrá, o tenistas, o ciclistas, o sea, el futbolista es el que se queja, ¿no? Cuando son Mm. plantillas de 25, juegan 11, te permiten ahora hacer muchos cambios y se quejan, ¿no? Y entonces ese es un dato curioso, porque siempre tenemos como el árbitro, césped, es que hacía un poquito de viento, siempre tenemos Sí, ese es verdad. soy futbolista, soy entrenador y es mi vida el fútbol, ¿eh? Pero reconozco que somos un poco perezosos en eso y que muy pocas veces hacemos autocrítica o queremos mejorar, ¿no? Y coger y aprovecharnos de esta información y si yo marco a un extremo zurdo, pues que ven todo. Oye, este chico qué me va a hacer, ¿no? O qué es lo que suele hacer. Y hay casos, pero normalmente